Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigo. Después de tener bajo control durante su primer año tanto la política como la economía, en este 2025, segundo año de gobierno de Javier Milei, se le empezó a desordenar bastante el esquema al oficialismo. Otra vez vuelven las dudas sobre la gobernabilidad, sobre cuán sólidos son las bases de apoyo, las vigas de este experimento libertario que gobierna Argentina desde 2023. La semana pasada fue muy gráfica del estado de situación del gobierno. Empezaron a aparecer luces de alerta en la política, en el mercado, en la calle. Hay tres hechos que marcaron fuerte la semana pasada. Por un lado, la represión muy fuerte a la protesta de los jubilados en el Congreso, a la que se sumaron los hinchas de los distintos equipos de fútbol que fueron en solidaridad con los adultos mayores. La sesión de la Cámara de Diputados, que se daba al mismo tiempo que esta protesta, en la cual la oposición logró conseguir el número para emplazar a las comisiones para que avancen la investigación de Milei y de su entorno con este escándalo con la criptomoneda Libra, y el dato de la inflación, que parece haber encontrado un piso, inclusive tuvo un leve rebote, y el hecho de que el gobierno el mismo viernes tuvo que gastar más de 400 millones de dólares para contener, para tratar de domar a los dólares financieros. Ahora, estos hechos están mostrando de alguna manera ciertas precariedades del gobierno en esta segunda fase del gobierno libertario. Ahora, ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué hecho marcó el antes y el después? Uno podría pensar que el primer antecedente fue ese discurso de Milei en Davos, en el cual se sobregiró con la batalla cultural, que terminó generando esa reacción de la comunidad LGTB, que terminó después en esa marcha antifascista muy concurrida. Ahora, el hecho que cambió el tablero fue justamente este escándalo con la meme coin Libra. A partir de ese momento, de alguna manera, este triángulo de hierro de los clanes libertarios empezó a oxidarse. En el caso de los Milei se desangelaron. De hecho, Milei manchó de alguna manera sus dos principales credenciales, que sabe de economía y que no tiene comportamiento de casta. Entre los Caputo a Totos, el ministro de Economía, se le complica conseguir los dólares que necesitan para construir ese puente de estabilidad hasta las elecciones, mientras que a Santiago, al mago del Kremlin, el asesor todoterreno de Milei, se le empieza a desgastar de alguna manera el relato, se empieza a quedar sin conejos en la galera. Y por otro lado, los Menem perdieron el control del Congreso, donde habían conseguido, sobre todo en la Cámara de Diputados, construir ese tercio que les permitía blindar los vetos de Milei y desactivar las sesiones más incómodas para el gobierno. ¿Significa esto que el gobierno va a perder las elecciones o que está entrando una suerte de crisis terminal? No, necesariamente. Sí significa que al gobierno le está costando mucho recuperar la iniciativa política y salir del modo defensivo, resetear la agenda con temas que más le convengan al oficialismo. Esta es la escena que están mirando los gobernadores. Ven a un gobierno que se debilita y empiezan a alzar la voz. Por ejemplo, la semana pasada Puyaro estuvo en Expoagro, esta muestra que se realizó en el Autódromo San Nicolás. A pesar de que era en territorio bonaerense, Puyaro, sus ministros, se sintieron locales en la muestra. Aprovecharon para diferenciarse de Milei en todos esos días, por ejemplo, con el DNU, con el cual el presidente nombró a Ariel Lijo y a Manuel García Mancilla en la Corte Suprema de Justicia, el DNU para blindar preventivamente el acuerdo con el FMI y con la obra pública, sobre todo por el desdén del Gobierno Nacional en atender el arreglo de las rutas nacionales, y empieza a haber cada vez más accidentes y más accidentes fatales. Queda poco menos de un mes para las elecciones en Santa Fe, unas elecciones donde lo hemos dicho varias veces, Puyaro se juega buena parte de su capital político. En estas semanas, Unidos y Puyaro apuestan sobre todo a la gestión, es una suerte de no campaña, mientras los problemas de La Libertad Avanza, que le está costando mucho hacer arrancar la campaña, de la propia Amalia Granata, y la dispersión del peronismo, bueno, le hacen pensar a Unidos que pueden obtener un muy buen resultado electoral y conseguir la mayoría en la convención o acercarse mucho a ese número mágico para no tener que negociar con tantos espacios opositores. O sea,
más que arriesgar, para Unidos la clave es justamente evitar los errores no forzados, que son precisamente los errores que metieron a Milei en un laberinto del cual le está costando mucho salir. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigo con Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados Nacional, también convencional constituyente, candidato a convencional constituyente por el departamento Rosario. Germana Figueroa Casas, diputada nacional del PRO, también candidata a convencional en la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, que encabeza el gobernador Maximiliano Puyaro. Y Pablo Gavira, periodista, precandidato a concejal, la lista 1 de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya arrancamos con Mesa de Testigo.